El tren avanzaba con ese traqueteo constante que a veces arrulla y otras despierta. Las luces del vagón parpadeaban de cuando en cuando, reflejándose en los cristales empañados por la lluvia de la tarde. Yo me acomodé en el asiento, con mi bolso sobre las piernas, tratando de distraerme leyendo un libro viejo que había llevado conmigo. El aire olía a café recién hecho, mezclado con el perfume barato de la mujer que viajaba unos asientos más adelante. Todo parecía normal. Hasta que mi celular vibró. Lo saqué del bolsillo del abrigo sin prisa, pensando que sería un mensaje de mi hija avisando que había llegado a su trabajo. Pero la pantalla me mostró un número desconocido. Abrí el mensaje y sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. No regreses a casa, alguien más ya está dentro. Mis manos comenzaron a temblar. El vagón siguió avanzando, indiferente, como si el mundo entero no se hubiera detenido en ese instante. Leí el mensaje una y otra vez. Las letras parecían bailar frente a mis ojos, frías, definitivas. Miré a mi alrededor, como si buscara en las caras de los pasajeros alguna explicación. Todos seguían en lo suyo, uno dormía con la cabeza apoyada en la ventana, una pareja discutía en voz baja, un niño jugaba con un coche de plástico. Nadie parecía saber que en mi pantalla acababa de aparecer una advertencia capaz de helar la sangre. Tragué saliva y miré por la ventana. La lluvia caía a ráfagas, desdibujando las luces lejanas de las estaciones que el tren dejaba atrás. El reflejo en el cristal me devolvía mi propio rostro, pálido, con los ojos abiertos de par en par. Nunca antes había sentido tanto miedo en tan poco tiempo. Volví al mensaje. No había ningún saludo, ninguna explicación. Solo esa frase seca, como un cuchillo clavado en medio de mi tranquilidad. No regreses a casa, alguien más ya está dentro. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Quién podría enviarme algo así? ¿Era una broma cruel? ¿Un error de número? O peor aún, ¿era una advertencia real? Mi mente comenzó a dar vueltas, repasando lo que había dejado atrás esa mañana. Había cerrado la puerta con doble llave, como siempre. El perro del vecino había ladrado cuando crucé la acera. Nada me pareció extraño. Pero ahora todo se veía bajo otra luz. Guardé el celular en el bolso y traté de tranquilizarme. El tren rugía sobre las vías, y el murmullo de los pasajeros me parecía cada vez más lejano. Era como si el mundo se hubiera convertido en un eco borroso, mientras yo quedaba atrapada en un círculo de dudas. Respiré hondo. No podía quedarme de brazos cruzados. Saqué el celular de nuevo, dispuesta a llamar a mis hijos. Pero antes de hacerlo, otro mensaje apareció en la pantalla. No intentes llamar a nadie. Observa primero. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía que iba a marcar un número? ¿Me estaba vigilando incluso dentro del tren? Miré alrededor con disimulo, intentando reconocer alguna mirada fija en mí. Nada. Todos seguían en lo suyo. Pero la sensación de ser observada se hizo insoportable. Mis manos apretaban el celular como si fuera un salvavidas. Cada segundo se estiraba, pesado, eterno. El traqueteo del tren ya no me arrullaba, era un tambor de guerra, un recordatorio constante de que algo terrible me esperaba al final del viaje. Y aquí hago una pausa, queridos oyentes. Si este inicio los tiene intrigados, los invito a suscribirse al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos acompañan. Porque lo que está por suceder después de este mensaje es una cadena de revelaciones que cambiarán para siempre la vida de nuestra protagonista. Me incliné hacia la ventana, buscando aire fresco, aunque sabía que era inútil. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer mayor, fuerte en apariencia, pero con el alma sacudida por el miedo. Nunca pensé que a mi edad tendría que enfrentar algo así. El celular volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era aún más perturbador. La puerta trasera ya no está cerrada. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Mi casa, mi refugio durante tantos años, ya no era segura. Y yo aún estaba atrapada en aquel tren que avanzaba implacable hacia el destino que más temía. Me llamo Teresa Aguilar, y a mis 67 años pensé que ya había pasado por todo lo que la vida podía poner en mi camino. Fui esposa durante 42 años, hasta que la enfermedad se llevó a mi marido. Soy madre de 2 hijos adultos, Camila, que vive en la ciudad con su familia, y Esteban, que se quedó en el mismo pueblo donde nací. Y hasta hace apenas unas horas, mi vida transcurría tranquila entre la rutina de la casa, el huerto que cuido con paciencia y las visitas esporádicas de mis nietos. Nunca pensé que un simple viaje en tren pudiera convertirse en la grieta que abriría paso a la pesadilla más grande de mi vida.
El viaje tenía un motivo sencillo: ir a visitar a Camila y regresar al día siguiente. Siempre me ha gustado viajar en tren. Ese traqueteo rítmico me resultaba familiar, casi hogareño. Era como si los rieles me recordaran que, aunque el mundo cambiara, había cosas que seguían firmes. Pero ahora, con el celular entre las manos y esos mensajes fríos, comprendía que la seguridad es apenas una ilusión. Que incluso los lugares que creemos más seguros, nuestro hogar, nuestro refugio, pueden ser vulnerables. Pensé en mi casa, en cada rincón que conocía como la palma de mi mano. La cocina donde tantas veces preparé sopa para Esteban cuando era niño. El salón con los sillones viejos, gastados, pero llenos de recuerdos. La habitación de Camila, aún con algunos de sus libros de juventud. Ese hogar era mi vida, mi historia, mi fortaleza. Y ahora alguien me decía que no regresara. Que alguien más ya estaba dentro. La mente comenzó a jugarme malas pasadas. Recordé pequeños detalles de los últimos días que, en su momento, no me parecieron importantes. Una ventana mal cerrada. Un vaso fuera de lugar en la cocina. Un portazo extraño cuando juraría haber cerrado todo. Sacudí la cabeza. Tal vez era mi memoria, cada vez más frágil. Pero el mensaje había llegado para encajar todas esas piezas. Mi hijo Esteban siempre me decía que debía poner cámaras de seguridad, pero yo me negaba. No quiero sentirme vigilada en mi propia casa, respondía. Ahora entendía lo ingenua que había sido. La soledad de los mayores es terreno fértil para los intrusos. El tren seguía avanzando, implacable. Cada estación que pasaba me acercaba más a mi casa. Un destino que hasta esa mañana era motivo de tranquilidad, y ahora se había convertido en una amenaza. Abrí de nuevo el celular, buscando en la libreta de contactos el número de Esteban. Mis dedos apenas llegaron a tocar la pantalla cuando un nuevo mensaje apareció. No llames a nadie. Ellos tampoco pueden ayudarte. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía lo que estaba a punto de hacer? La paranoia comenzó a apoderarse de mí. ¿Me observaban desde otro asiento del tren? ¿Un pasajero cualquiera era quien me enviaba esos mensajes? Levanté la vista y recorrí con la mirada a todos los que viajaban en el vagón. La mujer del perfume barato hojeaba una revista. El niño seguía jugando con su coche de plástico. El hombre dormía con la cabeza ladeada. Nadie parecía sospechoso. Y sin embargo, la sensación de estar bajo vigilancia era insoportable. Pensé en Camila. Le había dicho que regresaría al día siguiente, que no se preocupara. Si supiera lo que estaba ocurriendo, tomaría el primer coche y vendría a buscarme. Pero el mensaje había sido claro: no llames a nadie. ¿Y si realmente ponerlos al tanto los ponía en peligro también? La figura de mi difunto esposo, Jorge, vino a mi mente. Si él estuviera vivo, ya habría resuelto la situación. Era un hombre práctico, valiente. Siempre decía: Tere, cuando algo no encaje, escucha tu instinto. Su voz resonó en mi memoria. Y mi instinto me decía que esos mensajes no eran un juego. Que había alguien en mi casa. Que volver significaba arriesgarlo todo. El tren redujo la velocidad. La bocina anunció la próxima estación. Mi respiración se aceleró. ¿Debía bajar? ¿Debía seguir hasta el final y enfrentar lo que me esperaba en casa? Miré el celular otra vez. La pantalla brillaba en la penumbra del vagón, como una luz maldita. Ningún mensaje nuevo. El silencio digital era aún más aterrador. Cerré los ojos y recordé las palabras de Esteban cuando me abrazó la semana pasada. Mamá, prométeme que siempre me avisarás si algo raro ocurre en la casa. Yo asentí entonces, sin imaginar que cumplir esa promesa sería tan complicado. Porque ahora no se trataba de un ruido extraño o de una cerradura forzada. Era algo mucho más oscuro. Cuando abrí los ojos, el tren ya estaba entrando en la estación. La voz metálica del altavoz anunció el nombre del lugar. Algunas personas se levantaron, recogiendo sus cosas. Yo seguía clavada en el asiento, con el bolso apretado contra el pecho. El celular vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje era más claro que nunca. No bajes todavía. Espera a mi señal. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era ese yo? ¿Por qué parecía controlar cada uno de mis movimientos? El tren arrancó de nuevo, y yo me quedé mirando por la ventana, con el corazón desbocado. Ya no era una simple pasajera en un viaje rutinario. Era una mujer mayor atrapada en un tablero invisible, donde alguien movía las piezas sin que yo entendiera las reglas. Y lo peor de todo, la próxima parada era mi pueblo.
Mi casa. Ese lugar donde alguien más ya estaba dentro. El tren rugía sobre las vías, pero yo apenas escuchaba el traqueteo metálico. El sonido más fuerte en mi mente era el de mi propio corazón golpeando con violencia dentro del pecho. El celular descansaba en mis manos, frío, como si aquel aparato se hubiera convertido en un enemigo disfrazado de aliado. No bajes todavía. Espera a mi señal. Leí una y otra vez ese mensaje. ¿Quién era esa persona que me ordenaba? ¿Quién sabía exactamente dónde estaba, a qué estación me acercaba, incluso qué pensaba hacer? Tragué saliva y me giré hacia los pasajeros del vagón. La mujer de la revista seguía pasando páginas, aunque noté que no había cambiado de hoja en un buen rato. El niño del cochecito se había quedado dormido, con el juguete colgando de su mano. El hombre de traje, que antes dormitaba, ahora me observaba de reojo, fingiendo desinterés. El sudor frío volvió a recorrerme. ¿Sería uno de ellos? ¿O acaso había alguien en otro vagón, vigilando cada uno de mis pasos? Me incliné hacia la ventana, buscando distraerme con las luces que se deslizaban como serpientes luminosas en la noche. Pero hasta mi propio reflejo me pareció inquietante. El rostro que me devolvía el cristal era el de una mujer mayor, con los ojos desorbitados y las arrugas marcadas por el miedo. Una mujer que ya no reconocía la tranquilidad en su mirada. De pronto, un recuerdo golpeó mi mente como un relámpago. La semana pasada, al llegar a casa, encontré la puerta del patio entreabierta. Juraría haberla cerrado. Le resté importancia, pensando que quizá Esteban había ido a visitarme y la dejó mal cerrada. Pero cuando le pregunté, él lo negó. Yo no fui, mamá, me dijo. En ese momento, lo olvidé. Ahora entendía que no debía haberlo hecho. El celular volvió a vibrar. Salté en el asiento como si me hubieran pinchado. Abrí el mensaje con las manos temblorosas. La lámpara de tu sala ya no está en su sitio. Un grito ahogado se me escapó. Era imposible. Esa lámpara llevaba años en la misma esquina. ¿Cómo podía alguien saber que había sido movida, si yo estaba en un tren a kilómetros de mi casa? Cerré los ojos y respiré hondo. La voz de mi difunto esposo resonó en mi cabeza. Tere, cuando algo no encaje, confía en tu instinto. Y mi instinto gritaba que debía tener cuidado, que lo que estaba ocurriendo no era un simple robo. Había alguien que conocía mi casa como si fuera la suya. Alguien que entraba, revisaba, movía cosas. Alguien que quería que yo lo supiera. Me incliné hacia la mujer de la revista. Disculpe, le dije con voz temblorosa. ¿Ha visto quién está enviándome estos mensajes? Ella me miró desconcertada, arqueando las cejas. ¿Mensajes? Señora, no entiendo. Me arrepentí de inmediato. Si era inocente, solo la estaba confundiendo. Si no lo era, le había dado demasiada información. La mujer volvió a su revista, aunque sus manos parecían ahora tensas. Yo me hundí en el asiento, incapaz de decidir si había cometido un error fatal. El tren redujo la velocidad. La voz metálica anunció otra estación cercana. Mi cuerpo entero se tensó. La pantalla del celular volvió a iluminarse. No bajes aquí. Te están esperando. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. ¿Quién me esperaba? ¿Quién podía estar afuera, en esa estación, aguardando a que yo descendiera? Observé por la ventana. La lluvia caía sobre la plataforma, donde algunas personas aguardaban con paraguas. Vi dos hombres trajeados, rígidos, con la vista fija en el tren. ¿Serían ellos? ¿O solo eran pasajeros comunes? Las puertas se abrieron. Algunas personas bajaron. Yo permanecí inmóvil, clavada en el asiento, apretando el bolso contra el pecho. Los hombres trajeados no subieron. Solo esperaron, miraron hacia adentro y luego se alejaron lentamente bajo la lluvia. Las puertas se cerraron de nuevo. El tren arrancó, y con él, mi corazón volvió a latir desbocado. Pensé en Camila. Si supiera lo que estaba pasando, no dudaría en llamar a la policía. Pero los mensajes me habían dejado claro que estaba siendo vigilada. Y lo peor era que, de algún modo, esa persona sabía cosas demasiado íntimas de mi casa. No podía confiar en nadie. Ni en mis propios ojos. Ni en mis propios recuerdos. El vagón se fue vaciando a medida que la noche avanzaba. Solo quedábamos unos pocos pasajeros. La mujer de la revista bajó en la siguiente estación. El hombre de traje se levantó, bostezando, y se marchó sin siquiera mirarme. Me quedé sola con el niño dormido y su madre, que acariciaba suavemente su cabello. El silencio se hizo más pesado.
El traqueteo del tren ahora sonaba como un tambor que marcaba la cuenta regresiva hacia el desenlace. El celular vibró otra vez. Esta vez, el mensaje fue más inquietante que todos los anteriores. Cuando llegues a tu pueblo, no vayas a tu casa sola. Yo estaré allí. Sentí que el aire me faltaba. El tren avanzaba inexorable hacia mi destino. Un destino que ya no era el regreso a casa, sino el inicio de un misterio aún más oscuro. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar mi corazón. Recordé a mis nietos jugando en mi sala, riendo, corriendo alrededor de la lámpara que ahora alguien había movido. La idea de que un extraño estuviera allí, en ese espacio sagrado, era insoportable. Miré la libreta donde había apuntado algunas compras antes de salir de viaje. Entre esas notas triviales, escribí una sola palabra: resistir. Era lo único que me quedaba. El tren anunció la próxima parada, mi pueblo. Y yo sabía que allí me esperaba la verdad. Una verdad que podía destruir todo lo que conocía, o salvarme de algo mucho peor. El tren redujo la velocidad y el altavoz metálico anunció el nombre de mi pueblo. Mi cuerpo entero se tensó. Sentía que cada músculo me gritaba que no bajara, que me quedara en ese vagón vacío hasta perderme en otro destino. Pero la pantalla del celular seguía brillando en mi mente con ese último mensaje. Cuando llegues a tu pueblo, no vayas a tu casa sola. Yo estaré allí. ¿Quién podía estar esperándome? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? ¿Un desconocido jugando con mi miedo? El tren se detuvo con un chirrido agudo. Las puertas se abrieron y un aire húmedo y frío se coló en el vagón. Me levanté despacio, con el bolso apretado contra el pecho. La madre del niño dormido me dedicó una sonrisa cansada, sin sospechar nada de mi tormento interior. Yo bajé los escalones del tren como quien camina hacia el cadalso. La estación estaba casi desierta. Apenas 2 farolas iluminaban con su luz amarillenta, proyectando sombras alargadas sobre el andén mojado por la lluvia. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir los anuncios oxidados que colgaban de las paredes. Miré alrededor. No había nadie. Ninguna figura esperándome, ninguna señal clara. Solo silencio. Saqué el celular de nuevo, buscando desesperadamente una respuesta. La pantalla estaba en blanco. Ningún mensaje nuevo. Un suspiro tembloroso escapó de mis labios. ¿Había sido todo una broma cruel? ¿Un truco de alguien que quería asustarme? Pero entonces lo recordé: la lámpara movida, la puerta entreabierta, el vaso fuera de lugar. No, no era un juego. Alguien había estado en mi casa. Y probablemente aún estuviera allí. La estación estaba a unas pocas calles de mi hogar. Normalmente habría caminado sin miedo, saludando a los vecinos en el camino. Pero esa noche las calles parecían más oscuras, más largas, más vacías que nunca. Avancé con pasos cortos, escuchando el eco de mis zapatos sobre el pavimento mojado. Cada sombra se me antojaba una amenaza. Cada ventana iluminada parecía un ojo vigilante. El celular vibró de nuevo. Lo abrí con manos temblorosas. Te estoy viendo. No te acerques a la casa todavía. Un escalofrío me recorrió entera. Levanté la vista y miré alrededor. ¿Dónde estaba esa persona? ¿En qué esquina? ¿En qué ventana? ¿En qué sombra escondida? Apreté el bolso contra mí y me refugié en la parada de autobús. Allí, bajo el techo metálico, al menos me sentía protegida del viento y de la lluvia. Respiré hondo e intenté pensar con claridad. ¿Quién podía conocer tan bien mi casa? Las lámparas, las puertas, hasta mis movimientos. No era un extraño cualquiera. Tenía que ser alguien cercano. El celular vibró de nuevo. El mensaje era claro. No entres sola. Cuando veas la señal, sabrás que es seguro. ¿La señal? ¿Qué señal? Mis nervios estaban al límite. Me quedé allí, temblando, hasta que escuché un sonido a lo lejos. El ladrido del perro del vecino. Era un ladrido insistente, alterado, como cuando alguien extraño se acercaba. Sentí que las piernas me flaqueaban. El perro no ladraba así desde que Jorge, mi esposo, falleció. Él siempre decía que los animales perciben cosas que nosotros no. El celular vibró otra vez. Es ahora. Mira la ventana de la cocina. Levanté la vista hacia mi casa, que se alzaba a lo lejos. La cocina daba hacia la calle lateral. Y allí, de pronto, una luz parpadeó 3 veces seguidas. Un destello, un silencio, otro destello, otro silencio, y un tercer destello. Era la señal. Respiré hondo y avancé con pasos vacilantes hacia mi casa.
Cada metro que recorría me parecía una eternidad. La calle estaba desierta, las ramas de los árboles se agitaban con el viento y el suelo resbaladizo dificultaba mi andar. Al llegar frente a la puerta principal, mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que el extraño podía escucharlo desde dentro. Metí la mano en el bolso buscando las llaves. Pero antes de usarlas, el celular vibró de nuevo. No abras por ahí. Ve por la puerta trasera. Me quedé inmóvil, paralizada. ¿De verdad iba a obedecer? ¿O estaba cayendo en una trampa? La duda me desgarraba. Pero en el fondo sabía que ya no tenía control sobre nada. Alguien estaba dirigiendo cada paso de mi noche, y lo peor era que parecía conocerme demasiado bien. Me dirigí a la parte trasera de la casa, con el corazón en la garganta. El jardín estaba oscuro, con las macetas volcadas por el viento. La puerta trasera estaba cerrada, pero al acercarme noté que la cerradura había sido forzada. Apreté las llaves en mi mano como si fueran un arma. Mi respiración era un susurro quebrado. Y entonces lo escuché, pasos dentro de la casa. Me pegué a la pared, conteniendo el aliento. El celular vibró una vez más. No entres aún. Espera mi instrucción. Las piernas me temblaban. El viento silbaba entre las ramas y yo sentía que la oscuridad se cerraba sobre mí. Mi casa ya no era mi refugio. Era una trampa, una caja cerrada donde alguien se movía en silencio. El celular, que se había convertido en mi único vínculo con el misterio, brillaba en mi mano como un faro en la tormenta. La próxima instrucción podía decidir si sobrevivía a esa noche, o no. El frío de la noche se colaba por mis huesos mientras permanecía pegada a la pared trasera de la casa. El celular brillaba en mi mano, mi respiración era un hilo corto y nervioso, y mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que se escuchaba hasta dentro. La puerta trasera mostraba con claridad la cerradura forzada, como una herida abierta. Y dentro, los pasos seguían resonando. Yo, Teresa Aguilar, con mis 67 años a cuestas, estaba a punto de enfrentar lo que había temido durante todo el viaje en tren, que alguien, sin derecho, había invadido mi refugio. El celular vibró de nuevo. Es el momento. Entra despacio, no hagas ruido. Tragué saliva. Las manos me temblaban mientras giraba la perilla. La puerta se dio con un chirrido suave, como si la casa misma me estuviera advirtiendo que no lo hiciera. Avancé con pasos mínimos, conteniendo el aliento. El olor del hogar me golpeó, una mezcla de madera vieja, café impregnado en las paredes y flores marchitas. Pero había algo más, un aroma extraño, metálico, que no pertenecía a mi casa. La cocina estaba en penumbras, salvo por la lámpara que efectivamente había sido movida. Ese simple detalle me erizó la piel. Era la prueba tangible de que los mensajes eran reales. Di un paso y otro, escuchando el crujido del suelo bajo mis pies. El celular vibró otra vez. Está en la sala. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién? ¿Quién estaba allí? Me asomé por la puerta que comunicaba a la sala. La luz tenue de una lámpara iluminaba la silueta de un hombre. Estaba de espaldas, revisando uno de los cajones del mueble donde guardaba fotos familiares. Su postura era tensa, nerviosa. Un gemido ahogado se me escapó. El hombre se giró de golpe. Y entonces lo vi. Era Esteban, mi hijo. «Mamá», exclamó con los ojos desorbitados. La sorpresa fue mutua. Yo me quedé paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Él dejó caer los papeles que tenía en la mano y corrió hacia mí. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que no regresaras todavía». Las palabras se me atragantaron. ¿Tú? ¿Eras tú el que enviaba los mensajes? Él asintió, jadeante, con el rostro desencajado. Sí, mamá. Era yo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Toda la angustia, el miedo, las noches enteras de terror en el tren, habían sido orquestadas por mi propio hijo. ¿Por qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Por qué me hiciste esto? Él respiró hondo, se llevó las manos al rostro y luego me miró con desesperación. Porque no sabía cómo decírtelo de otra manera. Hay cosas de papá que no conoces. Y alguien más ya lo sabe también. Me quedé sin aire. ¿De qué hablas, Esteban? Él me condujo hacia la mesa de la sala y me mostró los papeles que había estado revisando. Eran cartas, documentos antiguos, fotografías amarillentas. Todas relacionadas con mi difunto esposo, Jorge. Papá, no era solo el hombre que conocimos. Tenía tratos, negocios oscuros, y alguien quiere esas pruebas, mamá. Mis rodillas flaquearon.
Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma cruel. La lámpara movida, los objetos desplazados, la puerta forzada. Alguien había estado entrando a la casa antes. Alguien buscaba esos documentos. Esteban apretó mi mano. Yo encontré primero parte de todo esto. Por eso te advertí que no volvieras. Porque sabía que ellos regresarían a buscar lo que falta. El celular vibró de nuevo. Lo tomé con manos temblorosas. El mensaje decía: apúrate. No estás sola. El sonido de un vidrio rompiéndose en el piso superior nos congeló. No era una advertencia imaginaria. Había alguien más dentro de la casa. Esteban me llevó hasta la cocina, con pasos rápidos pero silenciosos. Mamá, escúchame bien. Pase lo que pase, quédate detrás de mí. Yo apenas podía hablar. El miedo me paralizaba, pero ver la determinación en los ojos de mi hijo me dio un atisbo de calma. Subimos despacio las escaleras. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso, como si la casa gritara nuestra presencia. Al llegar al pasillo, vimos la puerta de la habitación principal entreabierta. Dentro, una silueta se movía. Era un hombre encapuchado, revisando el armario con desesperación. La linterna en su mano iluminaba cada rincón, buscando algo específico. Esteban dio un paso al frente y su voz tronó. ¡Alto ahí! El intruso se giró bruscamente. Nuestros ojos se encontraron. No lo reconocí, pero en sus facciones había un rastro de odio, de urgencia. El hombre huyó hacia la ventana y saltó al jardín trasero antes de que pudiéramos detenerlo. Solo quedaron tras de sí el eco de sus pasos y un sobrecaído en el suelo. Esteban lo recogió y lo abrió con manos firmes. Dentro había más documentos, nombres, cuentas, direcciones, pruebas de negocios turbios que Jorge había ocultado durante años. Me desplomé en la cama, con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué nunca lo supe? Esteban me abrazó fuerte. Porque papá quiso protegernos, mamá. Pero ahora esos secretos son un peligro. Y tenemos que decidir qué hacer con ellos. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía vino, investigó, tomó los documentos. No dieron muchos detalles, pero entendí que la vida de Jorge había estado marcada por cosas que yo jamás habría imaginado. Camila vino desde la ciudad, sorprendida y herida por igual. Yo tuve que contarle todo, aunque con cuidado, para no destruir por completo la imagen de su padre. Hoy, mientras les cuento mi historia, miro alrededor de mi casa y la siento distinta. Ya no es solo el lugar de mis recuerdos y mis rutinas. Es también el escenario de secretos enterrados y de una advertencia que me salvó de algo mucho peor. La frase sigue retumbando en mi mente como un eco imborrable. No regreses a casa, alguien más ya está dentro. Y aprendí algo que quiero dejar como enseñanza. A veces, la voz que nos alerta viene de donde menos lo esperamos. Y aunque la verdad duela, enfrentarse a ella siempre es mejor que vivir en la mentira. Soy Teresa Aguilar, y aquella noche en el tren comprendí que incluso las vidas más tranquilas se esconden pasados turbulentos. Lo importante es tener el valor de mirar de frente a los fantasmas que se esconden en nuestra propia casa.